Lo invito a todos a Mateo, capítulo 28, conocido pasaje de la Gran Comisión. Vamos a estudiar hoy día, hermanos, el evangelismo real. El evangelismo real. Eso es lo que vamos a estudiar. Es una actitud o actividad. Qué interesante la pregunta que está puesta ahí. ¿Una actitud o una actividad? Pero vamos primero al Evangelio, Mateo capítulo 28, y leamos todos juntos, por favor, la Gran Comisión, versículos 19 y 20 del capítulo 28 de Mateo. Dice la palabra de Dios todos juntos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, muy bien. Vamos adelantito, Marcos 16, por favor. Se repite el mandamiento. Marcos 16, versículo 15 y 16, lo leemos todos juntos, por favor, del capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oremos al Señor. Dios, te pedimos por tu mensaje, por tu palabra, pedimos sobre el evangelismo real, que aprendamos de él, Señor, y practiquemos con una actitud de vida, Señor, lo que es este evangelismo. Un mandato tuyo que debiera estar presente siempre y no ausente en las iglesias. Perdónanos, Señor, si alguna vez no lo hemos practicado. Anímanos, Señor, cuando lo practicamos. Y te pido, Señor, por este sábado en especial, que saldremos nuevamente a predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdanos para golpear esas puertas con la fe de saber que estamos teniendo la actitud correcta hacia el mandamiento que tú nos has dado. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. El evangelismo real es una actitud, una actividad de la iglesia. Vamos viendo y desarrollando esto. Veamos esto para meditar. Fíjese este pensamiento de Oswald Smith. Dice: oh amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra y misión de la iglesia, la de evangelizar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Casi completamente abandonada. ¿Lo cree usted o no, hermano? ¿Sabe? Ahí está a la pregunta que hacíamos del evangelismo real. ¿Es una actitud o una actividad más? ¿Sabe, hermano? Yo no quiero que sea una actividad más. Yo quiero que sea algo en el corazón de ustedes que desarrolle una actitud hacia el evangelismo. Necesitamos tener una buena actitud hacia un mandamiento que es imperioso para que las iglesias crezcan. Hacia un mandamiento que es imperioso para que el pecador deje el pecado. No es necesario, hermanos, quedarnos detenidos en las actividades, porque pueden ser muy entretenidas, muy provechosas para el salvo, pero va a detener el avance de la obra, porque almas, muy pocas, tal vez muy pocas, se ganará a través de una actividad. Las almas se ganan a través del evangelismo. Esa es la realidad del evangelismo real. Bueno, veamos un poco nuestra misión en la vida, o nuestra misión de vida. Según la Biblia, en este imperioso mandato tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Nuestra misión como cristianos es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó en Mateo capítulo 28, 19, 20 que acabamos de leer. Es lo mismo que estamos leyendo en Marcos capítulo 16. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice el mandamiento. Y por todo el mundo. ¿Sabe? Algunos dicen que Chile es el último país del mundo por estar al final del mapa. Y curiosamente nosotros estamos al sur del último país del mundo. Por lo tanto, el evangelio por alguna persona obediente
ha llegado hasta nuestras tierras y más allá de ellas. Ya estaremos en 2 sábados más en Chiloé contando de la obediencia de aquellos siervos que han ido a predicar el Evangelio a los chilotes. Y más allá aún han llegado algunos hermanos. ¿Por qué? Porque han entendido lo que Marcos capítulo 16 dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Habrá alguna excepción de personas? Toda criatura. Toda criatura. Y es claro el versículo 16: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice ahí que una misión es lo que uno hace. Nosotros tenemos una misión y obviamente cumplimos la misión si lo hacemos, o no cumplimos la misión si no lo hacemos. Ya deberíamos estar preguntándonos: ¿cumplimos la misión que nos encomendó el Señor de ir y predicar el Evangelio a toda la criatura? ¿Ya? Es la obra a la cual se dedica en la vida. Y nosotros tenemos una misión, que es llevar el Evangelio, predicar el Evangelio. Como dice 1 Corintios 15, 3, 4, no lo busque porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es el Evangelio en el fondo, contarle a la gente que Cristo murió conforme a la Escritura por causa de nuestro pecado, pero que resucitó. Ahí está la buena nueva, preciosa y hermosa, y que nosotros también resucitaremos juntamente con Cristo si nosotros llevamos ese mensaje maravilloso a los perdidos. Más de alguno vendrá a los caminos del Señor. Pero ¿estaremos cumpliendo esa misión? Es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. La misión es la meta de toda la energía y los recursos que uno gasta: tiempo, talentos y dinero. Tal vez usted habrá visto la película Misión Imposible, ¿cierto? Ya va en 4 partes. Yo alguna la he disfrutado con mi hijo, que nos gustan las películas de acción. Y ahí se puede ver, en una simple película, que el protagonista gasta todo su tiempo, talento y dinero en cumplir la misión. Bueno, nosotros tenemos una misión y muchas veces no estamos dispuestos a poner nuestro tiempo, nuestros talentos, incluso nuestro dinero para cumplir la gran comisión. Pero si nosotros nos preciamos de ser buenos misioneros, si nos preciamos de la palabra cristiano también, entonces tenemos que cumplir la gran comisión, misión. Tenemos una misión ahí por cumplir, que es el llevar el Evangelio a toda criatura. Nuestra misión de vida es fácil de entender si nos hacemos una pregunta interesante. Y ahí está la pregunta interesante. En 100 años, ¿qué es lo que va a importar? A ver, antes que ponga algo ahí, hermana Scarlett. En 100 años, ¿qué es lo que va a importar de lo que usted ha hecho? Las almas ganadas. Mire, veamos. ¿Importará el auto en 100 años más? ¿Qué más? ¿La casa? ¿El país de residencia? ¿Los ahorros de los que muchos se preocupan tanto? ¿La profesión? ¿Los títulos y estudios? ¿El trabajo? Al cual algunos le rinden más pleitesía que a Cristo mismo. ¿Serán todas esas cosas más importantes en 100 años que un alma? ¿Qué es más importante, un alma o todas esas cosas? Cierto que nada de eso, hermano, va a quedar, puesto que nosotros vamos al polvo. Nada de eso, no es el auto, no es el trabajo, no es el dinero, no es nuestro ahorro, no es nuestra profesión, nuestros títulos. Nosotros morimos y pasamos, somos como un vapor en esta tierra, extranjeros y peregrinos que vamos a una tierra mejor. ¿Cómo no hemos de querer, hermano, que a esa tierra maravillosa vayan otras personas también? Amén. Pero para eso tenemos que hacer de nuestra vida una misión, el evangelismo. Ya, en 100 años lo único que importará es dónde estará tu alma y la de tus seres queridos, cielo o infierno. Eso es lo único que hay. ¿Sabes? Después de la muerte hay cielo o infierno, no hay nada más. ¿Dónde vas tú? ¿Al cielo o al infierno? ¿Ya?
Pero ¿dónde van tus seres queridos, tus amigos, tus hermanos, tus vecinos, tus pobladores, tus conciudadanos, tus compatriotas? ¿Dónde van? ¿Al cielo o al infierno? Tal vez muchos de ellos tú sabes que van al infierno, no han hecho ninguna profesión de fe, no se han arrepentido de sus pecados. Pero si sabes esto, ¿qué has hecho también como misión para entregarle el Evangelio a esas personas? ¿Te has detenido a pensar que tal vez en ti y solamente en ti esté el medio para que ellos puedan acercarse a Cristo? Yo no conozco a todas las personas que tú conoces. Yo no sé por qué medios te desenvuelves tú. Por lo tanto, mal sería que todos dijéramos esa es tarea del pastor, porque yo no sé hasta dónde alcanzan tus amistades, hasta dónde alcanza tu influencia, hasta dónde llegan tus conocidos. Por lo tanto, hace muy mal la gente al decir eso es tarea de los misioneros y del pastor, cuando tú en tus propias manos, con tu propia sociabilidad, con tus propios contactos, tal vez tengas la llave para atraer a alguno de ellos a Cristo. Amén. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo nos movemos al respecto? ¿Vamos a esperar que el pastor algún día conozca ese contacto? ¿Vamos a hacer eso? No debiéramos detenernos, hermanos, en pensar que otro puede venir y hacer la tarea porque a mí me da vergüenza, o porque me conoce mis yayas, porque sabe que no me he comportado a veces muy bien. El Evangelio de Cristo debe llevarse a toda criatura, hermano. Mayor razón si Dios ha hecho un cambio en tu vida. Uno tiene que mostrarle a la gente y decirle, mira, Dios en mí ha operado un cambio que también puede operar en ti. Tal vez a ti te van a restregar más de algunos pecados anteriores, pero sabemos que éramos una antigua criatura que ahora hemos sido hecha nueva, ¿cierto? Entonces, eso no te dé miedo ni te impida, hermano, de llevar el mensaje y proponerte esto como una misión en tu vida. Es bueno que lo hagamos, hermanos queridos, para que esta gente, tu ser querido, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, vengan al conocimiento del Salvador. Es bueno que no respondamos a ello. Hacemos de esto hacemos de esto una misión. ¿Estamos haciendo algo al respecto? Todo lo que haces para ti, para tu propia vida, pronto se desvanecerá. El auto, el ahorro, la casa, todo eso se desvanecerá. ¿Por qué gastar millonadas en una casa, hermano, cuando ya teniendo una que no se llueva y esté calentita, podemos perfectamente desarrollarnos? ¿Para qué queremos un castillo? ¿Cierto? ¿Para qué queremos un gran vehículo? ¿Para qué? Si con un Chevrolet Spark te sirve, hermano. ¿Sí o no? Anda y no gasta como otro. ¿Ah? Solo lo que haces para Cristo va a permanecer. Todo lo que hagamos para Cristo permanecerá. Recuerda lo que nos enseña ahí en la carta de Corintios, cuando todas nuestras obras serán pasadas por fuego. 1 Corintios capítulo 3, ¿te acuerdas? ¿En qué vamos a edificar, hermano? Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno u hojarasca. ¿Qué haremos? ¿Sabes? Auto, ahorros, casas, y cuando uno acumula este tipo de cosas, o solamente piensa en sus títulos, piensa en su profesión, en su fama, en lo que sea, es madera, heno u hojarasca. Algunos no diezman para tener más, otros no diezman porque pagaron antes sus deudas olvidándose de Dios. Créame, eso es heno u hojarasca. Más, cuando uno está en Cristo y se preocupa de las almas perdidas, se preocupa del Evangelio, se preocupa de edificar su vida, se preocupa de obedecer los mandamientos, incluyendo incluso el diezmo, lo pongo como ejemplo solamente, eso es oro, plata, piedras preciosas. Debemos construir en Cristo y hacerlo todo para la gloria de Cristo. Pensar solamente en Cristo y llevarle a ese Cristo que nos salvó y nos ha servido tanto a nosotros, hermanos, llevárselo a aquellos que necesitan del Señor. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué cuando esta iglesia tiene la oportunidad de salir a evangelizar nos restamos?
por miedo, por temor. Nunca hay que temer de hablar de Cristo. Sigamos ahí. Nuestra misión de vida es la misma misión de Jesucristo, puesto que en 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, nos dice que debemos andar como Cristo anduvo. Entonces la misión nuestra es ser como Cristo, imitar a Jesucristo. Veamos lo que dice Juan 17, 18. El Evangelio de Juan, capítulo 17, dice la palabra de Dios en el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a qué? Al mundo. A veces las iglesias tienen la gracia de hacer tremendas actividades al interior de sus paredes, pero nunca ir a predicar el Evangelio al mundo. Mira, hermano, yo no digo que sea malo hacer una campaña evangelística, nosotros la hemos hecho, pero no podemos irnos en la vida haciendo campaña evangelística en nuestras cuatro paredes si sabemos que muchos no llegan a la iglesia. Nosotros tenemos que ir al mundo a predicar y llevarle el Evangelio a ese lugar. Luego llegarán a las iglesias, pero antes de eso es muy difícil. Entonces, hermanos, tenemos que estar preocupados del Evangelio, de llevarlo a toda criatura. ¿Le ha pasado, querido hermano, que usted ha invitado insistentemente a una, dos, tres, varias personas y no vienen? ¿Cuáles son las excusas que le ponen, por ejemplo? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a dónde? Al mundo. ¿Sabe, hermano? ¿Dónde está el mundo? Allá afuera. ¿Dónde están las prostitutas? ¿Dónde está el drogadicto? ¿Dónde está el alcohólico? Esa gente no le gusta venir a la iglesia. Y por último, ellos quieren, o tal vez quisieran llegar algún día a la iglesia, pero a veces no pueden, o ellos mismos se lo impiden por su condición. ¿Cómo no vamos a llegar a ellos? ¿Cómo no vamos a llegar a tipo de personas, hermanos? Nosotros no podemos pretender tener siempre una iglesia de personas solamente compuestitas. Nosotros tenemos que tener pecadores, pero traer los pecadores al arrepentimiento, que cambien su vida, obviamente. El Señor no vino a buscar justos, y haríamos mal nosotros buscando a aquellos que se creen justos. Recuerde que el fariseo se creía justo, se creía perfecto en sus caminos, pero el Señor simplemente les llamó sepulcros blanqueados. Se veían bonitos por fuera como el mármol, pero por dentro no había nada más que pudrición. Entonces, hermanos, nuestra misión es ir al mundo. Veamos lo que dice Lucas 19:10. Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Leamos todos juntos lo que dice el versículo 10 del capítulo 19 de Lucas. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a buscar lo que no estaba perdido. Entonces, hermanos, ¿por qué encerrarnos a hacer actividades siempre entre nosotros, cuando la mayor actividad debe ser por aquellos que están perdidos? El Señor no vino a trabajar solamente aquí con los salvados. Qué lindo que los sanos estén en la iglesia, qué lindo que los salvos estén congregados y haciendo una que otra actividad, pero la mayor actividad es que esos mismos sanos y salvados por el Señor Jesucristo vayan y busquen a aquellos que no están sanos ni salvos, que se van a ir al infierno, aquellos que están acaparando con su automóvil, con su ahorro, con su dinero, más preocupados del trabajo, en el placer, más preocupados de las fiestas, más preocupados del mundo. A esa gente hay que ir a buscarla porque no se da cuenta que está perdida. A veces ellos creen estar en la razón y creen que nosotros estamos como locos predicando el Evangelio, pero ellos no saben la verdad. No saben que al final ellos con toda su razón irán al infierno y nosotros con toda nuestra locura iremos al cielo. Ellos no lo saben porque desconocen el Evangelio, no saben la palabra. Bien nos decía hermano Washington en el testimonio de sus vecinos que están cometiendo acciones ilícitas, que no se le ha de culpar a ellos porque no saben el mensaje. Y uno se le hace culpable cuando sabe que tiene una responsabilidad ante Dios, pero a veces muchos de ellos ni creen en Dios, ni conocen a Dios.
Y nosotros tenemos que llevar el mensaje a ese tipo de gente también. Sigamos ahí en nuestras diapositivas, por favor. Como decía en los versículos, Cristo vino a buscar. ¿Ya? Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cuando Cristo vino al mundo para hacer algo específico, vino a buscar y hallar lo que se había perdido. Esto es al hombre pecador. A eso vino Cristo, a buscar al pecador. Veamos lo que dice 1 Timoteo 1.15. 1 Timoteo 1.15 dije, ¿cierto? Leamos todos juntos, por favor. Dice: qué hermoso versículo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Marcelo Valdés, soy el primero. Hermano, yo no voy a dirigir ante usted como el mejor. Yo no me voy a dirigir ante los pastores como el mejor pastor. Yo no soy el que tiene la panacea del mundo para arreglar los males. Yo no soy el pastor como para manejar las mejores iglesias. Yo simplemente soy un pecador salvado por el Señor. Y como pecador salvado por el Señor y restaurado por Él, porque he sido restaurado, y yo creo que ustedes pueden dar fe de muchas restauraciones que ha hecho Dios en su vida. Por ejemplo, tenemos a aquella hermana que era fumadora empedernida y el Señor le sacó el cigarro de la boca. Tenemos a aquel hermano que ha sido un bebedor empedernido y el Señor le sacó el vaso de las manos, ¿cierto? O distintos pecados que han reinado en nuestra vida, pero el Señor nos ha limpiado. Eso es restauración. ¿Cómo nos vamos entonces a dirigir el uno por sobre el otro? Yo vengo de lo mismo, hermano, y no soy mejor que usted, y siempre le he querido transmitir que su pastor no es más que un miembro más de la iglesia, enviado por Dios con una misión especial, pero un miembro más. No soy mejor que usted, hermano Orlando, no soy mejor que usted, hermana María, somos iguales. Y si podríamos hablar de pecados unos con otros, podríamos mencionarnos aquí hartos pecados, y hermano Simón me podría mencionar los de él, y a lo mejor mis oídos me doldrían de oír cómo hermano Simón me diga: yo pastor cometí este y este ilícito. Usted, hermano Simón Abraham, y ahí yo le diría: Abraham le está quedando grande con ese pecado que me está contando. Pero ¿quién de aquí está limpio de pecado, hermano? Tiene que traer, hermano Claudio, a David Alonso, el pequeñito, y recién ahí estaríamos hablando de pureza. Pero ya de Benjamín para arriba las cosas se ponen cuesta abajo, negras, oscuras, ¿sí o no? Pero es verdad. Y si hermana Procina me hablara también, y si todos aquí nos empezáramos a confesar ante los hombres sobre nuestros pecados, vaya que estaríamos bien negros. Pero no es la idea, los pecados se le confiesan a Dios. ¿Ah? Los pecados los confesamos al Señor y a Él se los dejamos, y Él nos limpia de todo pecado, hermano. Eso es lo que nos enseña. Yo soy el primero de los pecadores, y si yo fui uno de los pecadores salvado por la gracia de Dios, ¿cómo no he de tener el mismo amor por aquel que está perdido? Qué lindo el versículo. Leamos todo de nuevo este versículo maravilloso, el 1 Timoteo 1.15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted anteponga su nombre ahí antes de terminar el versículo, ¿ya? Y si nosotros éramos grandes pecadores ante los ojos de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y también estábamos condenados al infierno eterno, ¿cómo no tener gracia y misericordia por aquellos que necesitan también esa salvación? ¿Ya? ¿Estás buscando a los pecadores? ¿Estamos buscando a los pecadores? ¿Estamos saliendo para hablarles de Cristo? Eso es importante tenerlo claro. También dice el versículo que leíamos en Lucas, que Cristo no solamente vino a buscar, sino vino ¿qué? A salvar. Vino a salvar. Veamos ahí, ¿salvar de qué? De la ira de Dios, por hermano. La ira de Dios se ha de manifestar. Veamos lo que dice Salmo 7.11. Salmo 7.11, por favor. ¿Lo tiene, hermano Isabel? Por favor, 7.11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecado todos los días. Así es nomás. Dios es juez justo
Y Dios está airado, enojado, molesto contra el impío, el pecador. ¿Cuánto? ¿Unos días nomás? Todos los días, dice el versículo aquí. Todos los días. Así es. Veamos lo que dice ahí Salmo 5, ahí al ladito casi, versículo 5 y 6, hermana Scarlett. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¡Wow! ¿Qué palabras más fuertes, hermano? Si usted la subraya, póngale siempre al lado sobre el pecador, porque esos son versículos que están hablando sobre el pecador que no se arrepiente, el pecador que quiere seguir en su iniquidad, en su pecado. Qué interesante lo que dice. Los insensatos, chuta, qué terrible, no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué digo qué terrible? Porque yo alguna vez me consideré insensato. El Señor me consideró un insensato. Y yo no iba a estar más delante de los ojos de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Al inicuo, recuerde que hay un inicuo por ahí. Destruirás a los que hablan mentiras. ¿Sabe? El mundo es mentiroso. Ya lo decía el gran Dr. House. Todos mienten. ¿Sabía usted? La gente que da un diagnóstico miente. Todos mienten. Yo creo que es verdad. Cuando uno está en pecado, todos mienten. Le mienten al pastor cuando están a punto de ser sorprendidos por algún pecado. Y ahí estamos hablando incluso de algunos hermanos. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. O sea, el Señor vino a salvarnos de la ira de Dios, porque Dios no puede ver la iniquidad, no puede ver el pecado. Lo aborrece todos los días de su vida, todos los días de su existencia. Ahora también a salvar de qué vino el Señor, a salvarnos de una horrenda expectación de juicio. Qué triste ver el juicio de aquellos que están siendo enjuiciados o ejecutados por causa de un juicio. Veamos lo que dice Hebreos 10:27. Hebreos 10:27, hermano Simón, por favor acompáñenos con ese versículo. Ahí en Hebreos 10:27 nos habla sobre una horrenda expectación de juicio. Lea el 26, hermano, por favor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido al conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! Fíjese bien en el versículo, hermano. No queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, piense solamente en un ejecutado a muerte. Primero se le hace un juicio para luego llegar a la sentencia máxima, que podría ser la ejecución a muerte, como ha sido por muchos años. Pero llegada la hora de la ejecución, no es un trago fácil de pasar, ¿cierto? Es horrendo ver una ejecución. Cómo se le fusila, o se le ahorca, o sobre todo cuando se les ponían las sillas eléctricas. Qué terrible es eso. Cuando se me ocurrió ver esa película Milagros Inesperados, o se le llamaba La Milla Verde, de Green Miller, en inglés, y mostraban ahí en la película cómo ejecutaban a los condenados a la silla eléctrica, y muestran 3 ejecuciones. Yo me sorprendí y me sentí súper mal en la película. No es lindo, ni por muy entretenido que sea. Uno está acostumbrado a ver películas de acción, muerte aquí, muerte allá, pero la película daba ese sentimiento, quería mostrar lo que significa una ejecución, y uno se siente mal. Es horrendo ver eso, no es bueno ver eso. De eso nos viene a salvar Cristo, de una horrenda expectación de juicio. También nos viene a salvar de la condenación eterna. Bueno, sabemos que el Señor quiere librarnos de ella. Veamos lo que dice Juan 3:18. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hermano Claudio, por favor, acompáñenos con esos versículos. 3:18. El que no cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. O sea, el que no cree ya ha sido condenado. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mire, saltemos ahí al 3:36. Versículo 36, hermano Claudio, nuevamente, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y obviamente sabemos que cuando hablamos de creer, estamos hablando de creer, de verdad, con arrepentimiento, ¿cierto? Porque muchos pueden decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo todas las Semanas Santas me guardo para Cristo, y eso no significa nada. Incluso podría ser un asistente asiduo a la iglesia, y eso no significa nada. Para creer en Cristo hay que tener arrepentimiento. Y el Señor vino a salvar de la condenación eterna, para que pongamos nuestra fe en Cristo y seamos salvos por ello. Y también nos vino a salvar del lago de fuego, que es lo que dice Apocalipsis 20:15 sobre ese lago de fuego. Hermana Bárbara, acompáñenos con ese versículo, Apocalipsis 20:15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está inscrito usted en el libro de la vida? Veamos lo que dice el 21:8. Qué rico que diga amén. 21:8, hermana Bárbara. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Así es de simple. La muerte segunda es aquella condenación en el infierno, ¿cierto? Ahí está. Estamos anunciando estas verdades a los perdidos, hermanos. Necesitamos anunciarles estas verdades a los perdidos. El llamado del Señor, hermano. El llamado del Señor, quiero que lo entienda bien, es al arrepentimiento. Arrepentirse de los pecados es un cambio de parecer, un cambio de comportamiento. Fijémonos lo que dice Isaías 55:7. Isaías 55:7. Mire, yo le voy a leer, dice la palabra del Señor en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, el Señor perdona todo pecado, ¿sí o no? Pero para aquel que se vuelve de su pecado, para aquel que quiere enfrentarse a Jehová de manera limpia, pidiéndole a él que nos lave con hisopo, ¿cierto? ¿Alguien se lavó con piedra pome alguna vez? Yo recuerdo que la piedra pome era clásica en todas las casas, porque yo me lavé toda mi vida con la piedra pome. Y se acuerda que cuando éramos niños éramos muy dados a la tierra y muy poco dados al agua. Yo recuerdo que me mandaban a lavar los codos con la piedra pome, las rodillas con la piedra pome, los tobillos con la piedra pome. Nos sacaba toda la mugre ahí acumulada, esa que se acumulaba a veces por una semanita. ¿Ah? Y todos se ríen porque saben que usaron la piedra pome. ¿Sí o no? Y a veces la piedra pome dolía su poquito, pero nos limpiaba bien. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento. Él quiere que nosotros tengamos un cambio de parecer, un cambio de comportamiento, una conducta distinta a la anterior. Eso es arrepentimiento. Mira, hermano, quiero decir esto y que se lo grabe bien, porque esto es una gran verdad. Si el pecador solo cree en Jesús y no se arrepiente, ha creído en vano, hermano. O sea, no es salvo, a pesar de que hizo una oración o pidió a Jesús a entrar en su corazón. Pero ¿cómo, pastor, me está diciendo que si una persona ora a Jesús y le pide entrar en su corazón, no es salvo? Estoy diciendo claramente que si una persona ora por Cristo, le invita a entrar en su corazón como Señor y Salvador personal, sin arrepentirse, no es salvo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que he guiado a muchas personas en el nombre de Cristo y han hecho una oración y después no cambian nada. ¿Qué pasó?
Entonces, toda persona que haga la oración y invita a Cristo a su corazón, ¿será salvo? Para que así sea, tiene que haber arrepentimiento de por medio. Y sabemos que toda persona que ha aceptado a Cristo arrepentido de sus pecados, ¿cierto?, quiere un cambio de vida. ¿Cuánta gente no ha caminado con nosotros por un tiempo y luego vuelve como el perro vuelve al vómito? Como el chancho vuelve al barro. Y a veces en conductas aún peores que las anteriores. Hermano, por eso, grábese eso. Aquí vamos a enseñar una verdad interesante. ¿Qué debemos hacer entonces? La meta del evangelismo, hermanos, no es guiar a la persona a tomar una decisión por Cristo. Fíjese bien. La meta nuestra es llamar al pecador al arrepentimiento. ¿Saben? Nosotros muchas veces nos esforzamos y tal vez todos hemos cometido el error alguna vez de querer guiar a la persona a la oración, a que haga la oración, a que acepte y declare que Cristo es su Salvador, sin haberle guiado a lo más importante que era el arrepentimiento. Para los que estudiaron en el instituto y estudiaron sobre la filosofía del discipulado, entendemos eso. El arrepentimiento es la base de aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. No se puede aceptar a Cristo sin haberse arrepentido. Claro, muchos lo harán, pero no será efectivo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Así que, hermanos, entendamos bien esto y digámoslo de nuevo. La meta del evangelismo no es guiar a la persona a tomar una decisión por Cristo. La meta nuestra es llamar al pecador al arrepentimiento. ¿No es eso lo que hizo Cristo? Entonces, hagamos lo que Cristo hizo y no lo que nosotros queremos escuchar. Porque muchas veces por haber ido a golpear una puerta y querer escuchar que ganamos un alma, como para llenar muchos papeles de ganancias de alma, casi lo obligamos a aceptar a Cristo. Pero no lo llevamos nunca al arrepentimiento. Ahí yo creo que está y radica el meollo del asunto. Veamos lo que dice Hechos 3:19, el libro de Hechos, es un libro histórico de los comienzos de la iglesia, interesante también en este tema del evangelismo. Ahí es donde se produce la explosión evangélica más grande conocida hasta ahora. Hechos capítulo 3, versículo 19, hermano Luis, por favor. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Oh, qué rico! Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y no se puede convertirse sin arrepentirse. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hermano, ¿sabe qué? Yo siento la mano de Dios en mi vida de momento que me arrepentí. ¿La ha sentido usted? Ahora vamos al revés. Mire, miremoslo en nosotros solamente. Pero ¿ha pasado alguna vez en su vida, querido hermano, que ha estado usted en pecado sin arrepentirse y no ha sentido la bendición de Dios? Yo creo que todos nosotros hemos estado algún día, más de un día, una semana en pecado, luchando por un pecado, tal vez por no perdonar, tal vez por algún rencor, alguna odiosidad, pero más uno se siente más mal que bien, no se siente bendecido. Ese tiempo de refrigerio no llega nunca hasta que uno pide perdón. Yo me he sentido muchas veces así y no me queda más que admitir que a través de buscar el perdón de Dios solamente tengo tiempo de refrigerio, tiempo de bendición. Mi alma descansa una vez haciendo aquello. Así que, hermanos, eso es importante que lo tengamos claro. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, no por un pecador que hace una oración. 1000 oraciones hacen en el mundo, hermano, y eso no significa que son salvos. Mire, veamos lo que dice Lucas 13:3-5. Lucas
Ya estamos terminando ahora, hermano, el mensaje, pero es necesario que veamos aquellos versículos. Sabemos que el Señor es sabio y nos va a enseñar siempre de su palabra. Lucas 13:3. Y miren lo que dice el versículo: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Quiénes van a perecer igualmente? Los que no se arrepientan. Veamos el 5, ahí os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La clave de la salvación, hermano, es la fe, pero la fe acompañada con el arrepentimiento. Arrepentimiento no significa añadirle obra a la fe, porque arrepentirse es una obra. No, es una condición propia de una buena fe. Entienda eso. Arrepentimiento no es añadirle a la fe, es simplemente una condición propia de una fe genuina. Veamos ahí la meta de la misión. Está en Hechos ahí 20:21, esa meta. Hechos 20:21 nos va a declarar la meta de nuestra misión. Y es lo que nosotros tenemos que hacer este sábado y todos los primeros sábados de cada mes en nuestra tarea evangelizadora, hermanos. Veamos lo que estamos haciendo. Bueno, y nosotros tenemos un día institucional de iglesia, pero que es todo primer sábado del mes, pero no vamos a esperar a un mes para evangelizar. Sabemos que tenemos que evangelizar todos los días, si es posible. Todos los días, y yo creo que es posible, hermano. ¿Qué estamos viendo? Esto es capítulo 20, versículo 21, dice, leamos todos juntos por favor lo que dice el versículo ahí: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Debemos testificar a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, porque la gente tiene que saber que es pecador, y una vez que sepa que es pecador, tiene que saber que debe arrepentirse de esos pecados. Eso es una fe genuina. Mira, hermanos, ahí está la fórmula perfecta. Arrepentimiento más fe es igual a salvación. ¿Y qué dice abajo? Fe sin arrepentimiento es igual a muerte. Fíjense bien, leamos las dos y leamos todo ahí. Arrepentimiento más fe es igual salvación. Fe sin arrepentimiento es igual. Así de simple. La fe genuina, hermano, está acompañada de un arrepentimiento genuino. Eso es lo que nos enseña la palabra, y en este último versículo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es una fe genuina. Entonces, hermano, tenemos que entender que nuestra iglesia debe llevar un evangelismo real, con una actitud real, no una actividad, y no nos vamos a llenar de actividades, sino vamos a hacer un evangelismo real, y te animo para que tú también lo hagas, no solamente en los días establecidos por la iglesia, sino cada día de tu vida, cuando puedas hablarle a algún necesitado, háblale de Cristo, pero enfócate en hacerle entender que debe arrepentirse de sus pecados, no aceptar a Cristo solamente sin arrepentirse de los pecados. Yo creo que todos hemos cometido a veces el error de desesperarnos por ganar un alma y escuchar que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pero no nos hemos detenido a saber o a hacerle ver cuán importante es arrepentirse ante Dios de sus pecados. La verdadera conversión va acompañada de un verdadero arrepentimiento. ¿Lo cree usted, hermano? Entonces, preocupémonos de eso, oremos al Señor. Dios bendito, vamos a usted en oración agradeciendo por las enseñanzas del día de hoy que nos llevan a concluir, Señor, que debemos predicar el Evangelio a toda criatura como una misión, tratando de llevar a este mundo las buenas nuevas de salvación en Cristo, llevándoles también al convencimiento de que son pecadores y necesitan, Señor, arrepentirse de esos pecados, poniendo la fe salvadora en
Cristo. En usted, mi Dios, mi Salvador. Gracias, Señor, porque un día yo lo hice, porque un día mis hermanos aquí presentes lo hicieron, y podemos contarnos como hijos tuyos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, usted le da potestad de ser hecho hijo de Dios, y nosotros lo somos ahora. Gracias, Señor, por eso. Ahora te pido, mi Dios, que pongas tal valor en nosotros para cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, llevándolos para el arrepentimiento ante usted, mi Dios. En nombre de Cristo, amén. Amén.